En nombre de Jesús, vamos a leer en esta mañana Mateo capítulo 21 del verso 1 al verso 9. Cuando todos lo tengamos, me dice amén. Dice la Escritura en el nombre del Señor Jesucristo. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Hasta allí lo vamos a dejar, vamos a orar. Padre amado, gracias te damos en el nombre glorioso de Jesús. Te exaltamos y te bendecimos en esta oportunidad, Señor, porque usted nos ha proveído la vida. Gracias, Señor, por cada uno de los que estamos en esta mañana y por aquellos que por alguna razón no han podido venir. En el nombre de Jesús, Señor, te ruego, Padre, que sea usted, Señor, a través de su Santo Espíritu, obrando en cada una de la vida de mis hermanos, en el nombre precioso de Jesús, porque solo usted conoce y discierne las intenciones del corazón del hombre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, mis hermanos. Gloria a Dios. En esta mañana traigo un tema para cada uno de nosotros. El tema es el siguiente. Lo he titulado La entrada triunfal. Gloria sea el nombre de Jesús. Ese es el tema para nosotros en esta mañana. La entrada triunfal. Y déjame decirte que no es un tema que yo lo he puesto, sino más bien es algo que ya se encuentra plasmado dentro de la palabra de Dios. Las diferentes versiones de Biblia casi siempre ponen al comienzo de este capítulo 21 la entrada triunfal, que es como más se le conoce. Pero déjame decirte que algo también, que esta historia que nosotros acabamos de leer, o parte de la historia que acabamos de leer, se encuentra plasmada y registrada en los 4 libros que conforman el Evangelio. Es decir, esta misma historia se encuentra en el Evangelio de Marcos, se encuentra en el Evangelio de Lucas y también se encuentra en el Evangelio de Juan. Raras veces, raras ocasiones, la misma historia se encuentra en los 4 libros que conforman el Evangelio. En algunas historias solamente se encuentran en 2, en 3, pero en esta oportunidad, esta historia, que es conocida comúnmente como la entrada triunfal, se está plasmada en los 4 libros que conforman el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y no es meramente casualidad, hermano, sino que nuestro Dios se ha encargado de dejar escrito, de dejar plasmado cada uno de los cumplimientos, cada una de las palabras proféticas que fueron dadas en el Antiguo Testamento acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para que todos hoy en día podamos ver y entender que esa palabra se tenía que cumplir. Vaya conmigo al libro de Zacarías capítulo 9. Zacarías está unos cuantos libros antes de Mateo. Zacarías en el capítulo 9
el verso 9. Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Zacarías capítulo 9, el verso 9. Dice la palabra en el nombre de Jesús. Zacarías capítulo 9, el verso 9. Dice la Escritura: alégrate mucho, hija de Sidón, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Podemos percatarnos que esta y muchas otras más profecías que se encuentran plasmadas en el Antiguo Testamento están dirigidas señalando que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo era el Salvador, que Jesucristo era el Rey que iba a venir a salvar todo aquello que se había perdido. Déjame decirte que el pueblo de Israel conoce esta palabra profética que estamos mencionando de Zacarías 9:9 y muchas otras más palabras proféticas, pero déjame decirte que también en ellos se cumplió todo lo que decía acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Déjame decirte que la palabra profética señalaba que en Jesucristo se iba a cumplir, e incluso cuando Él entrara triunfalmente en la ciudad de Jerusalén. Zacarías había descrito al Señor Jesucristo como un rey humilde, cuyos intereses se basaban en la justicia y la salvación. Y déjame decirte que quizás ese fue un grande contraste para el pueblo de Israel, porque ellos esperaban a un rey glorioso, a un rey victorioso, alguien que entrara, no sé, tal vez en un caballo de esos grandes, fuertes, y que llevara tal vez con una espada, y que pudiera entrar de esa forma a la ciudad de Jerusalén para que ellos sintieran que allí estaba su rey, su Señor y su Salvador. Pero no fue así, amados hermanos. El Señor no llegó en un caballo, llegó en una asna. Y todos conocemos una asna, un burrito, una burrita. Todos sabemos cómo son esos animalitos. No tienen nada de llamativo, al contrario, hasta su caminado es un caminado lento, sencillo, humilde y todo eso. En una ocasión, vaya conmigo al Evangelio de Juan en el capítulo 6. Vaya conmigo al Evangelio de Juan en el capítulo 6, el verso 15. En una ocasión al Señor Jesucristo lo habían querido proclamar rey de Israel, pero Él no lo había permitido. Juan capítulo 6, el verso 15. Gloria sea el nombre de Jesús. Dice el Señor en su palabra, Evangelio de Juan, en el capítulo 6, el verso 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte Él solo. Es decir, había unos momentos en los cuales antes de esta entrada triunfal de la cual estamos leyendo inicialmente, en los cuales los discípulos, la gente que andaba alrededor del Señor, habían querido proclamarlo rey, pero el Señor sabía que no era su tiempo, que no se había llegado su hora, porque si en ese momento era proclamado rey, entonces sabíamos que iba a llegar el fin de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo en el capítulo 12. Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Evangelio de Mateo en el capítulo 12, el verso 16. Evangelio de Mateo capítulo 12, el verso 16, y téngame un poquito de paciencia, ya vamos a llegar al punto, al meollo de esta enseñanza en esta mañana. Evangelio de Mateo capítulo 12, el verso 16. Mire las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Mateo capítulo 12, el verso 16, dice el Señor:
Señor y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá perdón, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Y oiga bien, el verso 21, y en su nombre esperarán los gentiles. Una vez más, y en su nombre esperarán los gentiles. Es decir, la gente quería proclamar a Jesucristo como Rey. La gente creía y estaba convencida que Jesucristo era aquel Mesías que iba a venir a redimirnos, que iba a venir a darles la salvación, que iba a venir a darles la liberación del Imperio Romano, porque el Imperio Romano era el que gobernaba en ese entonces y tenía subyugado o sometido al pueblo de Israel. Entonces la gente estaba convencido que entre más rápido Jesucristo fuera proclamado Rey de los judíos, entonces el Imperio Romano más rápido se iba a venir abajo. Pero ellos ni siquiera se percataban o se daban cuenta que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él no estaba interesado en ningún movimiento popular o político. Él lo único que le interesaba era predicar la palabra de Dios y sanar a todo aquel que estaba siendo oprimido, todo aquel que estaba viviendo en esclavitud, todo aquel que estaba viviendo en las tinieblas. El Señor Jesucristo no estaba interesado en la política, no estaba interesado en nada de esas cosas. Y Dios bendiga a cada uno de los políticos. Sabemos que debemos de orar por los que están en eminencia, pero nosotros no nos involucramos en estas cosas. Y si hay alguien que lo hace, pues que Dios lo bendiga, pero realmente nosotros no nos involucramos. Jesucristo no estaba interesado en formar parte del grupo llamado los fariseos o los saduceos. A Él no le interesaba nada de eso. Lo que a Él le interesaba era predicar, proclamar y sanar a todo aquel que estaba oprimido por Satanás, el diablo. Pero vemos que ahora había llegado el momento, había llegado la hora en la cual se tenía que hacer una declaración pública, una declaración simbólica. Ahora el Señor Jesucristo de Él mismo sale, que va a anunciar quién es Él, para que todos le puedan reconocer. Y por eso iniciamos con esa porción bíblica en la cual de la boca de nuestro Señor Jesucristo, ahora Él dice: llegó el momento, llegó la hora. Ahora sí todos tienen que saber quién soy yo. Ahora ha llegado el momento en que pueda entrar a Jerusalén, porque si somos un poco curiosos, nos damos cuenta que el Señor Jesucristo, durante todo el ministerio que Él estuvo, el tiempo que Él estuvo en esta tierra, prácticamente nunca tuvo la oportunidad de ir a Jerusalén y predicar abiertamente la palabra de Dios. Pero ahora es el Señor el que está diciendo: vayan a la ciudad de frente y tráigame una asna, tráigame el pollino, la cría de esta asna, y ahora yo voy a entrar a Jerusalén. Ahora quiero que el mundo sepa, o el pueblo de Israel, o las personas que vivían en ese entonces, que conozcan que Él era el Mesías, que Él era el Salvador, que Él era el Redentor. Jesús sabía que desde el momento que Él anunciara públicamente que Él era el Mesías y el Salvador, se aproximaba su muerte. Se aproximaba su muerte. Él sabía que desde el momento que Él lo avisara y que todos conocieran quién era Él, entonces su muerte estaba más cerca. Y por eso, aún con todo
y eso sabiendo que su muerte estaba cerca, él comenzó a hacer todos los preparativos para enfrentarse o entrar a esta ciudad. Mandó traer ese asno, y déjame decirte que al mandar a traer este asno está haciendo un símbolo de una realeza tranquila o de humildad. Esto demostraría que Jesucristo no estaba entrando por la fuerza a esta ciudad, sino más bien estaba entrando como el príncipe de la paz. Cuando Jesucristo estaba entrando a este lugar, no estaba entrando como alguien que iba a destruir humanamente hablando, físicamente hablando, sino que estaba llegando como el príncipe de la paz, manso y humilde. Allí estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tal vez la gente solamente miraba a un hombre, el hijo de José, el carpintero, pero él era el Rey de Reyes y Señor de los Señores, que estaba entrando y estaba declarando: mírenme, aquí está tu Rey, aquí está tu Señor. Y ahora la multitud que durante más de 3 años y medio, e incluso los discípulos que el Señor había escogido, ahora ellos estaban listos. Sí, ahora el Señor va a demostrar que Él es el Rey de Reyes. Ahora Él va a demostrar que Él es el Salvador. Ahora todo Israel tiene que conocer quién es el Rey. Y a lo mejor Él va a mandar a llamar una legión de soldados. O a lo mejor Él va a hacer algo con toda pompa y que todo el mundo sepa, pero no fue así. El Señor entró manso y humilde. Oh, déjame decirte, amado hermano, que esa multitud incluso salió a ver a Jesús, y posiblemente Lázaro, el de Betania, que acompañaba al Señor Jesucristo en todo tiempo. Otros estaban convencidos de que Jesús iba a convertir o establecer el reino, y por eso empezaron a cortar ramas de la palmera. Otros decían: Hosana al Hijo de David. La palabra Hosana significa sálvanos ahora. Literalmente la palabra Hosana significa sálvanos ahora. Es decir, cuando el público, esa grande multitud, está diciendo: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, aquella gente estaba clamando, estaba diciendo: sálvanos ahora. Si tú eres el Rey de Israel, si tú eres el Dios Todopoderoso, si tú eres el Mesías que hemos esperado, si tú eres aquel del cual habla las palabras proféticas en el Antiguo Testamento, sálvanos ahora. Desenfrenados gritaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Los fariseos trataban de callar a la multitud. Los fariseos trataban de decirle: cállense, no hablen eso, porque este es un hombre cualquiera, no es el Rey de Israel. Si él fuera el Rey de Israel, miren su apariencia, miren su ropa, miren su vestimenta, miren. Ni siquiera está usando un caballo de guerra, está usando un burrito, una burrita. ¿Cómo va a ser ese Rey de Israel? Cállense, Él no es el Rey de Israel. Déjame decirle que el juicio era inevitable. La entrada triunfal era un momento de gran regocijo para los discípulos. Ellos habían esperado durante más de 3 años ansiosamente que el Rey de Reyes ahora sí se iba a manifestar a Israel. Antes los había callado, antes les había dicho: no hablen de mí, porque sabía que desde el momento que Él se diera a conocer como el Rey de Israel, ahora se aproximaba su muerte. Los discípulos estaban contentos, llenos de gozo, con cánticos y alabanza, porque ellos sabían que ahora estaba la entrada triunfal. Ahora Jesús se iba a presentar como el Rey de Israel. Y ahora me estoy adentrando al mensaje de esta mañana, porque ese pueblo estaba gritando. Muchas multitudes, grandes millares de gentes acompañaban al Señor Jesucristo, y Él hacía milagros y sanidades y prodigios y maravillas, reprendía a los demonios y tantas cosas que hacía. Y esa gente en su mente estaba diciendo: si esto hace el Señor Jesucristo ahora, que no ha sido proclamado Rey, ¿cuántas más cosas no hará cuando Él sea proclamado como Rey de Israel? Yo no sé si me estoy dando a entender en esta mañana. Esa gente que había acompañado por más de 3 años y medio al Señor Jesucristo, aún sus mismos discípulos creían que Él iba a hacer algo más tremendo.
algo más poderoso. Sin embargo, amados hermanos, Jesucristo estaba allí entrando a la nación, al pueblo de Jerusalén. A esa ciudad estaba entrando el Señor. Pero déjame decirte que desde el momento que Él está entrando a ese lugar, Jesucristo no tenía una ilusión de que lo engrandecieran o que lo recibieran con pompa, con platillo, con globos y todo eso, sino más bien Él sabía que dentro de la próxima semana, la gente que ahora lo estaba proclamando, la gente que ahora lo estaba vituriando, la gente que ahora estaba diciendo Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, esa gente ahora iba a estar gritando crucifica. Toda esa gente que había recibido milagros y ahí andaban cerca de Señor, sus mismos discípulos, y toda esa gente agarraron palmeras, empezaban a gritar. Imagínense, hermano, usted puede ver cómo, hablemos de lo que acaba de pasar, los candidatos políticos, lo que la gente es capaz de hacer cuando entra su candidato, su gente que cree que va a ganar o que va a hacer cambios en la política, en los gobiernos. La gente es capaz de todo, sacan banderas, se suben a los carros, se pintan la cara, se ponen gorras, se ponen playeras, y ahí está. Y cuando pasa ese político al cual ellos consideran o esperan que va a ser algo, la gente hace de todo. Se pelean con el otro partido contrario para poder demostrar que ellos son de X partido político. Ahora, por un momento, imaginémonos lo que esa gente estaba allí cuando el Señor estaba entrando montado en ese asno. Y allí estaba el Señor sentadito, manso, humilde. Y ahí está esa gente gritando, agarrando ramas y moviéndose para un lado para otro, diciendo Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora sí va a venir un cambio. Ahora Israel va a dejar de ser subyugado. Ahora Israel va a dejar de vivir en esclavitud. Ahora los romanos ya no nos van a poder hacer nada. Pero ahora estaba esa gente emocionada haciendo de todo. Pero cuando el Señor Jesucristo mira a esa multitud, porque note que la palabra de Dios dice que era una multitud que estaba allí enardecida, alabándole, cantándole, gritándole. Pero cuando el Señor mira eso, ahora el Señor sabía que en la próxima semana toda esa gente que le estaba alabando, que le estaba glorificando, que le estaba dando palmas, que estaba diciendo bendito, Hosana, tú eres nuestro Dios, tú eres el Mesías, tú eres el Salvador, tú eres lo que hemos estado esperando. Toda la palabra profética del Antiguo Testamento se cumple en ti. Lo hemos visto, lo hemos oído, somos testigos que tú eres el Mesías. Toda esa gente le iban a estar dando la espalda al Señor. Toda esa gente le había estado dando, le iba a dar la espalda al Señor. Cuando el Señor Jesucristo entra a esa ciudad, pudo ver que esa ciudad, llamada Jerusalén, dentro de los próximos 40 años, iba a ser destruida por Tito, el gobernador, el emperador Tito. Ahora el Señor va entrando y Él puede ver, en primer lugar, que la gente que le está coreando, que le está gritando, esa gente se le va a voltear. Y ahora Él puede ver que dentro de los próximos 40 años, esa grande ciudad va a ser destruida. El orgullo que tenía el pueblo, la nación de Israel, de que tenían el mejor templo del mundo, el Señor está viendo que ese templo no va a quedar piedra sobre piedra, que no iba a ser destruida. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas en el capítulo 19. Evangelio de Lucas en el capítulo 19, el verso 43. Evangelio de Lucas en el capítulo 19, el verso 43. Ahora cuando el Señor está entrando a Jerusalén, comienza a decir estas palabras. Lucas capítulo 19, el verso 43. Ahora el Señor está diciendo, porque vendrán días sobre ti, hablando de la nación
de Israel, hablando de Jerusalén. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes, te estrecharán, verso 44, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Lo voy a leer una vez más. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El Señor Jesucristo vino a su pueblo, pero ¿qué hizo el pueblo? Al principio lo recibió gozoso, contento, pero una semana después ese pueblo se le había volteado. Ese pueblo le había dado la espalda al Señor Jesucristo. Hermanos, no es así lo que pasa muchas veces con nosotros como pueblo de Dios. No es así lo que pasa muchas veces con nosotros. Cuando venimos a los pies de Cristo, lo recibimos con gozo, con alegría, queremos participar, queremos hacer tantas cosas, pero cuando vienen los problemas, cuando viene la prueba, cuando vienen las dificultades, cuando viene la enfermedad, cuando vienen los desbalances, cuando vienen las cosas imprevistas, cuando vienen las cosas que no tenemos planeado, cuando nos caen esas sorpresas repentinamente y ahora no sabemos cómo hacer, ahora de alguna manera comenzamos a negar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora de alguna manera comenzamos a sacarlo de nuestras vidas. Cuando venimos por primera vez a los pies de Cristo, hay gozo, hay alegría en nuestra vida, pero con el paso del tiempo, por alguna razón, empezamos a permitir que las cosas de este mundo, que las cosas que están a nuestro alrededor empiecen a influenciar en nuestra forma de ser, a influenciar en nuestra manera de pensar, de hablar y tantas cosas, y de repente comenzamos a tratar de vivir nuestra propia vida, a tratar de sacar a aquel que nos ha salvado, aquel que nos ha redimido. Simón Pedro, después que el Señor Jesucristo fue arrestado, Simón Pedro seguía de lejos al Señor. Y note, ni siquiera un soldado, ni siquiera un guardia se le acercó a preguntarle, ¿tú conoces a ese hombre? Sino que fue una mujer la que le pregunta, tú eres de ellos, tú andabas con ellos, porque tu manera de hablar te está delatando. ¿Y cuáles fueron las palabras de Simón Pedro? Simón Pedro era el que estaba, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora sí el Señor va a demostrar que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero ahora, una semana después, ahora Simón Pedro está diciendo, yo no conozco a ese hombre. Yo no lo conozco. Ahora Simón Pedro está diciendo, mentiras. ¿Qué es lo que me está diciendo? Yo no conozco a ese hombre. Y le dice, sí, tu forma de vestir dice mucho de que andabas con él. Tu forma de hablar dice mucho que tú andabas con él. No, mujer, estás equivocada, me confundes. Tal vez has pensado que soy yo, pero no, es otra persona. Hermano, ¿cuántas veces nosotros pasamos o caemos en la misma situación? El pueblo de Israel esperaba un Mesías poderoso, vestido de ropa espléndida, que cabalgara sobre uno de los mejores caballos, pero déjame decirte, tal vez con la mejor apariencia, una apariencia grande de destruir a todos sus enemigos, pero no fue así. Venía con la ropa más humilde, venía montado sobre un asno, y un asno está representando la servidumbre y la humildad. Hermano, ¿cuántas veces o tantas veces las cosas no nos salen como nosotros quisiéramos? Y ahora empezamos a renegar, y ahora comenzamos a criticar, y ahora empezamos a ver por qué me salen las cosas así, por qué me estoy pasando por esta enfermedad, por qué estoy pasando por esta situación.
Si estar en Cristo Jesús, se supone que todo me debe marchar de maravillas, pero no es así, mi hermano. A veces los cristianos también vamos a pasar tribulación, a veces los cristianos vamos a pasar pruebas, a veces los cristianos vamos a pasar enfermedades, a veces los cristianos vamos a pasar cosas difíciles, sorpresas, cosas inesperadas en nuestra vida, pero eso no significa que nos vamos a volver para atrás. Al contrario, vamos a seguir hacia adelante, buscando la presencia de Dios. Vamos a seguir hacia adelante, anhelando más y más del Señor Jesucristo. Vaya conmigo a Romanos capítulo 1, el verso 16. Romanos capítulo 1, el verso 16. Mira lo que dijo el apóstol Pablo. Romanos capítulo 1, el verso 16. Romanos capítulo 1, el verso 16, dice el Señor en su palabra. Pablo mencionó estas expresiones y él dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Lo repito: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermano, alguien dijo por allí, comentando acerca de la porción bíblica con la cual comenzamos: ¿qué de triunfal tiene la entrada del Señor Jesucristo montado sobre un asno? ¿Qué de triunfal, qué de victorioso existe en eso? Y déjame decirte, mi hermano, tal vez en esta tierra no tenía nada de triunfal, pero allá en el reino de los cielos, desde el momento que él estaba entrando manso y humilde a la ciudad de Jerusalén, en el reino celestial, se abrieron las puertas para que todos nosotros podamos entrar libremente al reino de los cielos. Aquí en la tierra no estaba pasando mayor cosa. Incluso la gente se estaba decepcionando de su rey porque no llevaba una buena ropa, porque no tenía una buena apariencia. Aquí en la tierra aparentemente no pasó nada, y por eso la gente se le volteó, por eso la gente le dio la espalda. Entre ellos Judas. Se recuerda de Judas. Judas creía, era uno de los que estaba convencido que Jesús iba a gobernar con justicia, y que a lo mejor cuando él pusiera por bajo o dejara o provocara la destrucción de los romanos, Judas pensaba que Jesús iba a ser un grande, y que a lo mejor él iba a estar a la par de Jesús. Tal vez lo iba a nombrar como un gobernador o como alguien importante. Pero cuando Judas se dio cuenta que Jesús no venía con esas intenciones, ahora Judas le da la espalda y fue capaz de venderlo por 30 monedas. Y déjame decirte, mi hermano, que muchas veces así nos pasa a nosotros en la vida. Tal vez venimos a los pies del Señor Jesucristo y tal vez creemos que estando en el Evangelio todo nos tiene que ir de maravilla, y cuando las cosas no nos salen como nosotros quisiéramos, entonces comenzamos a darle la espalda al Señor. A veces tenemos el concepto errado, el concepto erróneo de que cuando venimos a los pies de Cristo todas las cosas nos tienen que ir de maravilla. Tenemos que tener trabajo todo el tiempo, tenemos que tener salud todo el tiempo, tenemos que tener comodidad todo el tiempo, tenemos que tener un buen carro todo el tiempo. Y cuando todas estas cosas empiezan a fallar, se va desmoronando de nosotros el concepto, la mentalidad, lo que nosotros creemos y pensamos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora todo eso se empieza a desmoronar, se empieza a destruir, y nuestra imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y ahora creemos que sencillamente lo mejor es abandonar, lo mejor es retirarse, lo mejor es volver a donde yo estaba atrás. Pero déjame decirte, amado hermano,
hermano, que aunque esta tierra las cosas se miren mal, aunque en esta tierra las cosas se miren que no tengan una buena apariencia, allá en el reino de los cielos, mi hermano, está preparado un lugar muy grande y espacioso, un lugar especial para cada uno de nosotros. Segunda de Corintios capítulo 4. Mire lo que dice la palabra de Dios en Segunda de Corintios, en el capítulo 4, el verso 16. Segunda de Corintios capítulo 4, el verso 16. Mira lo que dice la palabra de nuestro Dios. Segunda de Corintios capítulo 4, el verso 16. El Señor dice en su palabra, Segunda de Corintios capítulo 4, el verso 16. Dice el Señor, Segunda de Corintios capítulo 4, el verso 16, una vez más Pablo diciendo, por tanto, no desmayamos. Por tanto, lo voy a repetir, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, hablando de esta carne, se va desgastando. Al decir se va desgastando, habla de todas las situaciones, enfermedades y síntomas que podamos experimentar en esta carne. Antes, dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Verso 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Pues las cosas que se ven son temporales. Pero las que no se ven son eternas, pero las que no se ven son eternas. Las cosas que nosotros miramos son temporales, mi hermano. Y ese es uno de los grandes problemas de nosotros los humanos. Que lo que miramos nos afecta tanto que muchas veces permitimos que nos afecte a tal grado que empezamos a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de caminar, nuestra manera de conducir. A veces podemos decir, bueno, si aquí no hay un grupo pequeñito, es lo que hay, y eso es lo que estoy viendo, y permito que eso afecte mi corazón, y ahora entró el desánimo, ahora empieza la preguntadera o la cuestionamiento en mi vida. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando lo otro? O cuando de repente nos llega una enfermedad y empezamos a cuestionarnos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Será que he pecado? ¿Será que le he fallado a Dios? ¿Será que hice algo indebido? Porque lo que miran nuestros ojos afecta tanto nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar. Pero el Señor dice en su palabra que todo lo que miramos con nuestros ojos, todo eso es temporal. Y yo no sé a qué le suena o qué entiende por la palabra temporal. Es decir, es algo pasajero, es algo que va a terminar. Pero lo que no se ve es algo que permanece para siempre. El pueblo de Israel solamente estaba viendo a un hombre manso y sencillo, y no eran capaces de ver al Rey de Gloria que estaba allí frente a ellos. No eran capaces de ver al Rey de Gloria que estaba frente a ellos. Hermanos, ¿cuántas veces nos dejamos engañar por las apariencias? ¿Cuántas veces? Por lo que miramos, eso es así. Y por lo que vi, eso es así.
y no nos percatamos que eso es un engaño. Hermano, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se miran son eternas, son para siempre. Israel se dio el lujo de cerrarle las puertas al Señor, pero déjame decirte que allá en el cielo ocurrió lo contrario, porque Cristo dijo que ahora el reino de los cielos se había acercado. Lo que antes estaba lejano, ahora estaba cercano. El pueblo de Israel se dejó impresionar por lo que miraban sus ojos y no vieron la entrada triunfal del Señor Jesucristo. Para él fue solamente un acto simbólico de alguien más, de un profeta más, pero el Señor estaba allí para cumplir toda palabra profética, para llevar a cabo el hecho de que se iba a abrir una grande puerta. Algo iba a ocurrir. Antes solamente el pueblo de Israel podía venir a esta salvación, pero ahora también toda persona que no era de Israel tenía también la oportunidad de entrar al reino de los cielos. La entrada triunfal. Como alguien puede decir, una iglesia más allí en Cruz, una iglesita más. ¿Qué de nuevo tiene esa iglesia? Mira, ni siquiera tienen un templo grande, lujoso, ni siquiera tienen las comodidades que puedan haber en otro, algo pequeño, insignificante. Pero es que eso es lo que pueden ver los seres humanos, eso es lo que la gente puede ver y oír, pero no se dan cuenta lo que está ocurriendo espiritualmente hablando, mi hermano. Es que no se pueden dar cuenta, no han percibido lo que está ocurriendo espiritualmente hablando, mi hermano. Por eso es que la gente menosprecia el Evangelio. Por eso es que la gente menosprecia la palabra. Porque muchas veces asisten a una iglesia de acuerdo al número que mira, de acuerdo si tiene una buena fachada, de acuerdo si tiene a alguien allí tremendo, buena música y esto y lo otro. Y así se mueve la gente. Pero todo eso es temporal, hermano. La gente, si fuera capaz de ver quién es nuestro Señor, los planes y los propósitos que tiene para cada una de nuestra vida. Oh, hermano, el pueblo de Israel pudo cerrarle las puertas al Rey de Gloria. ¿Qué vas a hacer tú en esta mañana? ¿Le vas a cerrar las puertas de tu corazón al Señor? Porque ahora estás pasando por problemas. Ahora estás pasando por situaciones difíciles. Ahora te has quedado sin trabajo. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a cerrar las puertas de tu corazón al Señor? Ahora vas a decir, yo pensé que al venir al Evangelio todo iba a mejorar en mi vida y me he dado cuenta que las cosas van de mal en peor. Yo pensé que al venir a los pies de Cristo y me arrepentía y me bautizaba y me llenaba con su Santo Espíritu el Señor, ahora todo me iba a marchar bien, pero ahora es cuando más paso sin trabajo. Ahora es que más paso con apuros, no sé cómo pagar los biles, tengo que ver cómo le hago. No me alcanza el dinero, antes me alcanzaba, hoy no me alcanza. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a cerrar las puertas de tu corazón al Señor? ¿Te vas a decepcionar? ¿Vas a dejar y permitir que las cosas que están a tu alrededor, lo que estás pasando, te afecte como para darle la espalda al Señor? Porque déjame decirte que el pueblo de Israel es exactamente lo que hizo. Aún los discípulos del Señor Jesucristo, todos, cada uno, buscaron por su propio lado. Como dicen por acá, se cuitearon. Cada quien corrió, huyó. Las mujeres, ¿a dónde estaban las mujeres? ¿A dónde está la iglesia de Cristo? ¿Dónde está la iglesia pentecostal de Cristo? Cada quien por su. Cada quien por su. Y vamos a hacer esto, vamos a salir a evangelizar. 2, 3, 4 hermanos, y el resto. Vamos a hacer ayuno. 3, 4 personas y el resto.
dan la espalda. Y hermano, y no me tome a mal lo que estoy diciendo, hermano, es que la espalda no me la dan a mí. La espalda no me la dan a mí, se la damos a aquel que nos ha lavado, a aquel que nos ha santificado, a aquel que nos ha comprado con su sangre preciosa. No es así que la gente estaba diciendo: Hosana, gloria a Dios, aleluya, bendito el que viene en el nombre del Señor, sálvanos, sálvanos, porque tú eres nuestro Rey, creemos en ti. Y tan solo una semana, mi hermano, una semana después, esa gente se había dado la espalda al Señor Jesús. Una semana, ni siquiera un mes, un año, una semana después esa gente se le había volteado. Hermanos, ¿cuántas veces decimos vamos a hacer esto en el nombre del Señor Jesucristo? Pero a la hora de las horas, un poco pequeño, un grupo pequeño son los que se involucran y el resto cada quien cuitea y busca hacer lo suyo. Cada quien dice: no, yo no voy a hacer eso, no tengo tiempo, estoy ocupado, tengo que hacerlo, no puedo, estoy enfermo, no voy a la iglesia por esto y por lo otro. Y empezamos con tantas cosas. Cada quien empieza a darle la espalda al Señor. ¿Se da cuenta cómo muchas veces nosotros podemos darle la espalda al Señor Jesucristo? Sin abrir nuestra boca, solamente con un pequeño gesto le damos la espalda al Señor Jesucristo. O ya no se diga cuando estamos en la calle, que alguien se nos acerque y nos pregunta acerca del Evangelio. A veces ni siquiera queremos hablar del Señor Jesucristo. A veces sentimos que si hablo del Señor Jesucristo, posiblemente la gente va a decir algo o me va a señalar alguna falta, algo que yo estoy haciendo mal, y ahora ya no estoy hablando del Señor Jesucristo. Hermano, estamos hablando que el Rey de Gloria tuvo una entrada triunfal, y aunque en esta tierra no se le reconoció como el Rey de Reyes y Señor de Señores, allá en el cielo algo ocurrió. Se abrió una puerta, una ventana que estaba cerrada, nadie podía entrar. Por eso la Biblia dice: nadie podía entrar sino aquel que bajó. Aquel que bajó es el mismo que entró, es el mismo que subió. Aquel que estaba sentado en el trono tenía que bajar a esta tierra y venir como manso y humilde. Se despojó de su gloria, de su grandeza, que todos pudieran ver quién era Él. Es el mismo que vino a morir en esa cruz. Es el mismo que llevó, traía esa llave para poder entrar una vez más allá, mi hermano. Porque antes del Señor Jesucristo ningún hombre, ningún mortal había podido entrar al reino de los cielos. Pero después del Señor Jesucristo, mi hermano, Él fue el que abrió la puerta para que ahora cualquier hombre que tenga hambre y sed de justicia podamos entrar al reino de los cielos. Antes del Señor Jesucristo nadie había entrado, mi hermano, nadie. Pero ahora el Señor viene y se despoja de todo. Y no solamente se despoja, se humilla. Vaya conmigo a Efesios, perdón, a Filipenses. Vaya conmigo a Filipenses en el capítulo 2. No lo tenemos ahí, mi hermano. Filipenses capítulo 2, del verso 5 en adelante, para que podamos entender un poco más de lo que estoy hablando. Estoy hablando de que nosotros tenemos un concepto tan distinto al concepto de Dios. Filipenses capítulo 2, el verso 5 en adelante, dice el Señor en su palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló
humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Se despojó, mi hermano, se humilló. ¿A cuánto le gusta la cebolla? ¿A quienes no le gusta la cebolla? Levanta la mano, ¿no te gusta la cebolla? ¿Cuántas veces te tienes que comer la cebolla porque fue una comida que te preparó tu esposo o alguien conocido, y por no hacerle manacar, te la comes? O te preguntan, ¿cómo estaba la comida? ¿Estaba bien rica? ¿Va? Rica, deliciosa. De alguna manera lo hacemos obligado por querer quedar bien. Ahora, ¿cree usted, mi hermano, mi hermana, que no fue una grande humillación la de nuestro Dios, de tomar forma humana como la suya y como la mía? Él no es humano, Él es espíritu y es santo, pero tuvo que tomar esa forma humana para poder estar en medio nuestro, para poder venir y romper todos esos paradigmas, todos esos tabúes, todos esos conceptos errados que tenía la humanidad. Él vino a abrir esa puerta, pero para ello tenía que venir manso y humilde. Él cambió la forma de pensar de la humanidad, porque la gente esperaba a un rey glorioso, pero no fue así. El Señor dice: tú espera a alguien que venga en un caballo blanco con vestiduras reales, algo ostentoso y pomposo, pero no voy a llegar así. Voy a llegar como lo más manso y humilde, para que tú puedas entender que todo eso que tú estás viendo es algo temporal, pero lo que está ocurriendo en el reino de los cielos es algo espiritual y es algo poderoso, porque a través de eso millones de almas van a llegar a los pies de Cristo y van a poder entrar a la nueva Jerusalén. Póngase en pie en esta hora. ¿Qué vas a hacer, mi hermano, mi hermana? ¿Le vas a cerrar la puerta de tu corazón al Señor? ¿Vas a tirar la toalla? Porque no sabes cómo le vas a hacer para pagar el siguiente mes, porque te llegó un dolor, una enfermedad. Es que te pegó el COVID-19 y por eso ya no vas a venir. Y ya sencillamente yo ya no voy a la iglesia, porque yo confié en el Señor. Y yo le dije al Señor que si yo entregaba mi vida, que nada de eso me iba a pasar. Hermano, las enfermedades van y vienen. Y no importa las situaciones que nosotros estemos pasando. No importa las situaciones que nosotros estemos pasando. Nosotros debemos de seguir adelante, glorificando y exaltando el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros debemos de seguir adelante, glorificando y exaltando el nombre del Señor Jesucristo. Ahora, con eso estoy terminando. En tu tiempo libre, hermano, hermana, léelo allí en tu tiempo libre. En el capítulo 3 del libro de Daniel hay una historia de tres jóvenes. Allí en el capítulo 3, del verso 1 en adelante, está la historia de estos tres jóvenes, donde la Biblia dice que Nabucodonosor era el rey que gobernaba, el rey que estaba al frente de ese gobierno, de ese imperio, si lo podemos decir. Y déjame decirte, mi hermano, mi hermana, que ese hombre mandó edificar una gran estatua. Y él dio órdenes específicas que cuando tocaran
los diferentes clases de instrumentos, la gente se postrara y se humillara y comenzara a adorar la imagen que había sido construida para Nabucodonosor. Pero hay 3 jóvenes. Por eso digo, léelo en tu tiempo libre, en el capítulo 3 de Daniel, del verso 1 en adelante. Hay 3 jóvenes cristianos, creyentes, que ellos dijeron: no nos vamos a humillar, no nos vamos a doblegar, no nos vamos a rendir a adorar a otro Dios que no sea nuestro Dios. Y la historia dice que el rey Nabucodonosor los amenazó, los mandó a amedrentar y les dijo: si ustedes no se humillan, si ustedes no se postran ante esta imagen, los voy a mandar a tirar a un horno de fuego. Pero dice la palabra de Dios que estos jóvenes, aún escuchando las amenazas de muertes que pesaba en contra de sus vidas, ellos dijeron: aunque nos metas a ese horno de fuego, aunque muramos, aunque perezca nuestra vida, no nos vamos a humillar, no nos vamos a doblegar ante otro Dios que no sea nuestro Dios. ¿Por qué menciono esto, mi hermano? Porque a veces van a permitir nuestro Dios que atravesemos cosas difíciles en nuestra vida. Y es allí donde vamos a tener que tomar una decisión. ¿Seguimos con Cristo o le damos la espalda? ¿Seguimos hacia adelante caminando en el nombre del Señor Jesucristo o nos apartamos del camino? Dios quiera, mi hermano, que tomemos la elección que eligieron aquellos jóvenes. Aquellos jóvenes no quisieron humillarse y efectivamente el rey cumplió lo que les estaba diciendo. Los mandó a meter en ese horno de fuego y lo calentó 7 veces más de lo acostumbrado, porque estaba furioso, estaba molesto, estaba enojado, porque todo el mundo se humillaba, pero ellos no se humillaban. A lo mejor entre medio de toda esa gente que se humillaba, habían otros creyentes que por temor dijeron: si no nos humillamos nos van a matar. Y a lo mejor sí se humillaron, le dieron la espalda al Señor. Pero estos 3 jóvenes, ellos dijeron: aunque nos quiten la vida, vamos a adorar a nuestro Dios. Y los metieron a ese horno, y estando en ese horno, el Señor mismo llegó a salvarnos, a guardarnos, de modo que no perecieron. Y eso fue un grande testimonio, un grande milagro para que Nabucodonosor entendiera que hay un Rey de reyes y Señor de señores, que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios único y verdadero, que hay un Dios que salva y guarda y protege a sus hijos, que aunque pasen por tormentas y tribulaciones, Él nos va a guardar en medio de estas cosas. Y si aún no nos salva, dijeron aquellos jóvenes, nuestro Dios le vamos a seguir sirviendo solo a Él. Ese altar está abierto, mi hermanos. Si quieres pasar a orar aquí adelante, vamos a orar con el Señor, porque déjame decirte, pruebas van a venir, tribulaciones van a venir a tu vida, enfermedades van a venir a tu vida, situaciones que no las esperabas van a venir a tu vida. ¿Qué vas a hacer cuando pasen estas cosas? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ceder? ¿Te vas a echar para atrás? ¿Vas a cuitear? ¿Vas a decir, ya no voy a esa iglesia? Allí no hay amor, allí solo hay hipocresía, allí no me aman, allí no me toman en cuenta. ¿Qué vas a hacer cuando vengan las adversidades a tu vida? Cuando uno de tus hijos le pase un inconveniente, ¿qué vas a hacer? Vas a decir, ya no voy a la iglesia.
porque yo le he servido a Dios, yo le he sido fiel a Dios y con esto me paga. Hermanos, si hay alguien que sufrió todo por darnos la salvación a nosotros, es el Señor Jesucristo. Él lo dio todo. Él dio su vida. Él entregó su vida. Él se humilló hasta lo sumo. Y estando en la condición de hombre, se humilló. Se humilló, mi hermano, mi hermana. Se humilló estando en la condición de hombre. Es como que te diga a ti que te pongan a hacer algo que tú no quieres hacer. Y lo haces como obligado. Pero el Señor no lo hizo obligado, Él lo hizo por amor. Él lo hizo por amor. Nadie, dijo Jesús, me quita mi vida. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la entrego. Nadie le puso una mano al Señor porque ellos quisieran ponerle la mano encima, sino que Él permitió que le pusieran las manos encima. Él permitió que le pusieran las manos encima. Nadie me quita la vida, dijo el Señor. Nadie. ¿Acaso no crees que puedo llamar una legión de ángeles para que me defiendan? Dijo el Señor. Pero no abrió su boca. No abrió su boca. Enmudeció. Dios quiera que cuando estés frente a la prueba, cuando estés frente a la enfermedad o problema, esmudece tu boca, y si la vas a abrir tu boca, sea para darle alabanza y gloria al Rey Jesús. Cuando estás pasando por la adversidad, en vez de que haya una palabra de lamento, de maldición, salga adoración y alabanzas al Señor, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Dios quiera que cuando el Señor te quiera disciplinar, le digas gracias, Señor, porque me estás disciplinando. Gracias, Señor, porque me estás dando un jalón de orejas, porque no entendía, porque no entiendo. Dios quiera que cuando el Señor te quiera cambiar, te quiera transformar, diga sí, Señor, heme aquí. En vez de que salgan palabras de tu boca, porque a mí yo no voy a cambiar, yo soy así, nadie me dice lo que tengo que hacer. No, mi hermano, mi hermana. Dios quiera que cuando el Señor te quiera cambiar y transformar tu vida, puedas decirle: Señor, tú lo sabes todo. Yo creo y pienso de una manera, pero eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo pienso, pero si tú dices que yo cambie, si tú dices que yo lo deje, si tú dices que yo actúe de diferente manera, lo voy a hacer, porque tú lo sabes todo, porque tú lo sabes todo, porque tú lo conoces todo de mí. Oh, iglesia, hay alguien que te conoce mejor de lo que tú te conoces, y es el Señor Jesús. Cuando Él estaba frente a Jerusalén, Él pudo ver que toda esa gente que Él estaba cantando y alabando, esa gente se le iba a voltear, esa gente le iba a dar la espalda. Hermano, no hay nada más doloroso hablando como hombre, que la gente te dé la espalda, que la gente te ignore, que la gente te dé la espalda. Cuando tú estás contando con la gente, tú estás contando con el hermano
te ayude, que te tienda la mano y esa persona te da la espalda. Eso duele, hermano, eso duele, iglesia. El Señor sabe en carne propia lo que significa que te dé la espalda. Que te dé la espalda aquel que habla cosas buenas, que se lleva bien contigo y de repente te da la espalda y te abandona. El Señor lo sabe. Aquel en quien tú confiaste, aquella persona en quien tenías tu esperanza puesta, que creías que iba a estar contigo en todo momento y te dio la espalda. El Señor lo sabe, mi hermano, el Señor lo sabe. Pero no hagamos lo mismo nosotros. Si alguien nos dio la espalda, si alguien nos abandonó, no hagamos lo mismo nosotros. No hagamos lo mismo nosotros. El Señor Jesucristo dijo, el Señor dice en tu palabra, en su palabra, aunque tu padre y tu madre te abandonaron, aunque tu familia te abandonó, con todo y eso, yo te recogeré, dice el Señor. Yo te recogeré aunque te hayan abandonado, aunque no quieras saber nada de ti, aunque no se comunique contigo. Yo te recogeré, dice el Señor. Yo te recogeré aunque te hayan decepcionado. Aquella persona que pensaste que nunca te iba a abandonar, que iba a estar contigo en todo tiempo. Aquella persona que te prometió y te hizo falsas promesas y te dijo, yo no te voy a abandonar, yo voy a estar contigo en las buenas y en las malas, y no cumplió en su palabra. Hermanos, estoy hablando que el Señor Jesucristo sabe lo que eso significa, porque ahí estaba Él frente a esa grande multitud, y ahí estaban ellos, ahí estaban aquellos hermanos, aquellas hermanas que dijeron, Señor, nunca te voy a abandonar. Nunca te voy a abandonar, voy a estar contigo en las buenas y en las malas. Voy a servir a mi Cristo en todo tiempo. Su alabanza estará de contigo en mi boca. Ahí estaba esa multitud. Cuando vienen las circunstancias, los problemas, ya no queremos venir a la casa de Dios. No queremos venir a la casa de Dios. Dejamos la oración, dejamos estudiar la palabra, dejamos de interesarnos por todo lo que es de nuestro Señor. Oh, mi hermano, no le des la espalda al Señor, no le des la espalda al Señor. Es tiempo de seguir caminando, es tiempo de seguir caminando, aunque nos mate, aunque nos vitupere, aunque nos maldiga, aunque hablen tantas cosas de nosotros, aunque digan mentiras contra nosotros. Vamos a seguir adorando al Señor. Yo he decidido servir a Cristo, hermano, en las buenas y en las malas. Si yo te contara todas las cosas que he atravesado en mi vida, si yo te contara todas las cosas que han pasado en mi vida, yo ya no estaría frente a ti en esta mañana. Si yo decidiera tomar o prestarle atención a esas cosas que he pasado en mi vida, yo sería la primera persona que estaría lejos. Pero no es así, mi hermano, mi hermana. Yo he tomado una decisión y voy a servir al Señor.
Mientras haya vida, en medio de pruebas, en medio de problemas, en medio de dificultades, yo voy a seguir sirviendo al Señor. Yo voy a seguir, aunque muchas veces nadie quiera venir a la casa de Dios, aunque muchas veces parece que se pone de acuerdo y no quiere venir, pero con todo y eso yo voy a seguir, porque fiel y justo es el que me ha llamado, fiel y justo es el que me ha llamado, y es el mismo que te ha llamado a ti, mi hermano, mi hermana. Es el mismo que te ha llamado. Es el mismo que te ha llamado. Es el mismo que te ha llamado a ti, mi hermano. El Rey de Reyes. El Rey de Reyes. No es hombre el que te ha llamado, es el Señor Jesús, el que fue a preparar lugar para nosotros. Es el Rey de Reyes que te ha llamado, iglesia. Es el Rey de los Reyes el que te ha llamado. Tendrán tribulaciones, tendrán problemas, pero Él ha prometido estar con cada uno de nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido estar con nosotros. Hasta el fin del mundo, iglesia, hasta el fin del mundo. No te desanimes, no te desanimes por los problemas, no te desanimes por los problemas, no te desanimes por los problemas. Aleluya, aleluya, mi Dios. No te desanimes, mi hermano. No te desanimes, mi hermana. No dejes que los problemas afecten tu vida. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Aunque todo nuestro alrededor se mira y está marchando en contra nuestra, vamos para adelante. Vamos, iglesia. Ya falta poco, iglesia. Ya falta poco. Ya falta poco, iglesia. Esforcémonos un poquitito más. Ya falta poco para nuestra redención. Ya falta poco para nuestra redención. Ya falta poco, iglesia. No te desesperes. No te desesperes. Persevera, persevera, persevera. No te dejes amedrentar por los problemas. Sigamos adelante como una sola iglesia, como un solo pueblo. Sigamos adelante, hermano. Sigamos adelante en el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito sea el Señor. Si te falta la fuerza, dile al Señor esta mañana. Dile al Señor, dame mi fuerza, dame fuerza, dame fuerza. Pero yo quiero caminar.
Yo quiero caminar, yo quiero seguir hacia adelante. Yo quiero seguir hacia adelante. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos. Ayúdanos como iglesia. Ayuda a los hermanos que no han venido. Ayuda a las hermanas que no han venido. Señor, ayúdanos a nosotros a seguir caminando, a seguir perseverando. Que no nos dejemos impresionar por la cantidad o el grupo o el número o las cosas que están pasando allá afuera. Que sigamos adelante en el nombre de Jesús. Porque tú eres nuestro Dios. Porque tú eres nuestro Dios. Porque tú eres nuestro Dios. No le vamos a dar la espalda al Señor, iglesia. No le vamos a dar la espalda al Señor. No le vamos a dar la espalda. No le vamos a dar la espalda al Señor. Cada vez que el Señor viene a un alma nueva, es una entrada triunfal que está teniendo en cada una de nuestras vidas. También la gente que está a tu alrededor te dice: yo no veo ningún cambio en ti. Yo no veo que sea diferente, yo veo que sigue siendo igual. Pero no te preocupes, hermano, hermana. Sigue adelante, sigue adelante, sigue para adelante, sigue. Porque hay algo tremendo que el Señor ha comenzado en cada una de nuestras vidas. Hay algo tremendo que el Señor ha comenzado. Hay algo tremendo que el Señor ha comenzado a hacer. Y esa obra comienza de adentro para afuera. Comienza de adentro para afuera, mi hermano, mi hermano. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Dios, por tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez alguien le ha dado la espalda, alguien le ha dejado solo en los momentos más difíciles, en los que usted ha esperado que le tiendan una mano. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí sí me ha pasado. Se siente horrible cuando tus expectativas acerca de una persona o de algo, y tú crees que te va a ayudar, te va a entender, y no pasa nada de eso. Se siente horrible que te dé la espalda. Pero te digo una cosa con toda confianza: el Señor Jesucristo nunca te va a dar la espalda, nunca te va a dejar solo. Nunca te va a dejar que te enfrentes a la prueba, a la tribulación, tú solo. Ahí va a estar Él contigo. Ahí va a estar Él contigo. Así que quítate ese pensamiento malo de tu cabeza, que solo a ti te están pasando cosas, que solo a ti te están pasando cosas feas.
Y lo peor a veces llegar a creer que esas cosas son más que justificadas del por qué ausentar de los caminos del Señor. Jesús nunca te va a abandonar, mi hermano. Jesús nunca te va a abandonar. Él ha sido mi consuelo, mi socorro. Él ha sido mi refugio. Dios sabe cuántas cosas he pasado a lo largo de todo este caminar en el Evangelio. Pero aquí estoy, porque nunca me ha abandonado. Y yo no quiero abandonarlo, no quiero darle la espalda. Él no se lo merece pagarle mal a alguien que nos ha dado tanta cosa buena. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que Dios le bendiga a mis hermanos. Pasen muy buena tarde. Nos miramos el día de mañana en la oración. Estamos invitados a la oración. ¿Conoces a alguien? Invítalo que venga a la casa de Dios. Que venga a orar, que venga a oír palabra. Que Dios te bendiga. Pasa muy buena tarde. En el nombre de Jesús.